La farmacodinámica estudia las acciones y los efectos de los fármacos. A nosotros nos interesa conocer la interacción del fármaco a nivel molecular. Nosotros necesitamos saber qué hace el fármaco. Es bien importante como pregunta, ¿o no? ¿Qué hace que yo vea un efecto farmacológico? ¿Cómo reconoce el fármaco dónde tiene que ir? ¿O no? Son preguntas importantes. ¿Cómo sabe el fármaco que yo lo necesito que llegue a la cabeza porque tengo una jaqueca horrible? ¿Cómo lo sabe? ¿O no? ¿Qué moléculas hace que reconozcan todo esto? Entonces, ahora nos vamos a esto, a la parte molecular. ¿Cómo reconoce la interacción del fármaco a nivel molecular? Ya vimos todo esto, ¿cierto? La variabilidad farmacocinética, el fármaco, las concentraciones de los fluidos biológicos, y tenemos nuestro fármaco en la biofase. En esa parte estamos. Entonces, ahora tenemos que interpretar esta parte, la variabilidad farmacodinámica, cómo se produce este efecto farmacológico. Ahí es donde nos dirigimos. Dentro de la farmacocinética, la farmacodinámica y la farmacogenética, es importante esta combinación. ¿Por qué es importante tenerla presente? Porque los individuos no somos iguales, entonces tenemos variaciones, y esas variaciones pueden ser importantes. Ya vimos todas las variaciones que pueden haber para llegar a la concentración adecuada de fármaco. Tenemos que pueden haber problemas de absorción, pueden haber problemas en la distribución del fármaco. Si alguien tiene una menor cantidad de proteínas plasmáticas, a lo mejor nos va a distribuir también un fármaco que necesite unirse a proteínas para tener una buena distribución, ¿sí? En el metabolismo también lo vimos, tenemos inductores, personas que tienen un polimorfismo genético, y hay un detalle que se me olvidó mencionarle, que tenemos los metabolizadores lentos y los metabolizadores rápidos. Lo vamos a ver en la clase también de variabilidad farmacológica. Los metabolizadores rápidos son claramente identificados porque metabolizan muy rápido ciertas sustancias. Y un ejemplo clarísimo son el alcohol. En un grupo de amigos, todos bebiendo, algunos sienten primero los signos de embriaguez que otros. Los que lo sienten primero quiere decir de que son metabolizadores más lentos, entonces se tiende a bioacumular un metabolito activo que genera un poquito de toxicidad, pero que después sufre otro proceso de metabolización, va a ser inactivo. Entonces este proceso, como se tiende a acumular, produce estos estados de embriaguez. En cambio, los metabolizadores rápidos, esto es un proceso tan rápido, que metabolizan tan rápido el alcohol, que pueden beber grandes cantidades sin sufrir los efectos del alcohol tan rápidamente. Entonces lo mismo pasa entre mujeres y hombres. Las mujeres tienen menor capacidad de metabolización que los hombres. Entonces, cuando ya estamos en el régimen de dosificación y tenemos la diana farmacológica, las respuestas farmacológicas también pueden ser diferentes. También hay una variabilidad de respuesta. Y esto es porque nosotros tenemos distintos tipos de concentraciones séricas, por ejemplo, donde algunos individuos pueden alcanzar unas concentraciones más bajitas y otros pueden alcanzar concentraciones más altas. Y también tenemos en la respuesta, cuando analizamos la respuesta, tenemos a la misma exposición del fármaco, algunos que pueden tener una respuesta muy alta, muy grande, y otros que tienen una respuesta disminuida. O una respuesta mucho más activada y otra una respuesta más disminuida. Depende. ¿Tiene la UCI? Ahí abajo la curva. ¿Lo revisamos? Me parece ahí abajo la curva. Sí. Entonces, no solo esta respuesta farmacológica diferente se explica porque haya una mayor concentración sérica. Es lo que vamos a ver ahora. Esta interpretación de la respuesta es lo interesante de poder discutir. Entonces, partamos por el principio. ¿Dónde se unen los fármacos? Se unen a los receptores, ¿cierto? Estas moléculas especializadas se unen a moléculas de transporte
como las proteínas que mencionamos, la albúmina y la glicoproteína ácida. Tenemos inhibición de enzimas, pueden unirse a alguna enzima e inactivarla al fármaco. Tenemos una activación de las proteínas G, ya lo revisamos, ¿cierto? La biotransformación, los fenómenos de transducción de señales, pedí especialmente que lo revisaran, así que supongo que sí, se recuerdan. Tenemos receptores de membrana con esta actividad enzimática propia, receptores intracelulares, si hablamos más fino, y también receptores que regulan la expresión de genes. ¿Se acuerdan cuáles son los de la expresión génica? ¿Que regulan la expresión génica? ¿Receptores nucleares? No, no receptores nucleares. Receptores que regulan la expresión génica. ¿Cuáles son esos? ¿Quién dijo? Receptores nucleares. No, no los nucleares. Los nucleares son otros. Los que regulan la expresión génica, ¿cuáles son? Esto no se los voy a decir, tarea para la casa, no puede ser. Que no se acuerden los tipos de receptores. Por favor, volver a repasar los tipos de receptores, ¿ok? Bueno, entonces los efectos farmacológicos van a ser la consecuencia de la interacción de estas macromoléculas que se conocen como receptores farmacológicos, y para ello va a ser vital poder aislar el receptor, localizarlo y cuantificarlo, ¿sí? Porque si yo sé que tengo una gran cantidad de receptores en determinado tejido, yo puedo diseñar un medicamento que actúe sobre esos receptores y que sea específico, mayor especificidad, y por ende menores efectos adversos. ¿Se acuerdan que ya lo mencionamos en la clase 1? Entonces esto es bien importante. Todo parte en 1926, estos estudios farmacodinámicos, los inicia Clark, y en el fondo él, dentro de los análisis que estaba haciendo, detecta que hay un efecto farmacológico y que es importante para esta acción farmacológica la unión de una molécula de fármaco con una molécula de receptor, ¿sí? Entonces dijo que esta interacción fármaco-receptor era la que producía este efecto farmacológico. O sea, tuvo esa visión en 1926 sin ningún microscopio electrónico como los que hay hoy en día. O sea, así de importante. Entonces, decía que la unión del fármaco al receptor producía alguna alteración en la función celular y que eso era nuestra respuesta farmacológica. Entonces, que la cantidad de fármaco unido al receptor va a ser bastante menor a la cantidad de dosis administrada. Que algo pasa con la dosis que se pierde. Ya nosotros sabemos ahora que es el proceso farmacocinético en sí, que nos va a llevar a que hay menos moléculas en el sitio blanco que la dosis que estamos administrando. Que gran parte de esa dosis se va a perder, ¿cierto? No en todos, pero en algunos. Y un fenómeno bien importante que él lo dijo ya en 1926, que la unión entre el fármaco y receptor es reversible. ¿Por qué es tan importante este evento? Que sea reversible es súper importante, porque si se mantiene unido, quiere decir de que ese receptor no sigue siendo funcional. Los fármacos en general tienden a ser, también pueden haber uniones irreversibles, hoy en día ya lo sabemos, pero en su mayoría son uniones reversibles. ¿Por qué? Porque la unión irreversible lo puede transformar en un tóxico. Generalmente los tóxicos tienen más uniones irreversibles. Y desde el punto de vista de enlaces químicos, ¿cuál es la unión más fuerte? Las covalentes. Entonces las covalentes no son muy buenas desde el punto de vista farmacológico. Pasan a ser más uniones irreversibles. Hay medicamentos sí que se unen irreversiblemente al receptor. Un ejemplo de ello es el omeprazol. El omeprazol se une de forma irreversible a la ATPasa, ¿cierto? Entonces así se puede disminuir la cantidad de acidez que se libera del estómago. La enzima pasa a ser no funcional y no libera los protones y por ende no acidifica el estómago.
Y lo que pasa entonces es que es necesario sintetizar de nuevo la enzima para tener enzima funcional. Pero como lo que se quiere es disminuir el pH del estómago, se logra el objetivo con esta inhibidor irreversible. El problema es que están abusando mucho los médicos de la prescripción de omeprazol y los pacientes adultos mayores polimedicados casi todos tienen agregado para el omeprazol. Entonces estamos eliminando una actividad fisiológica normal de nuestro organismo, que es mantener el pH ácido en el estómago, y eso puede generar otros problemas que no habían sido considerados hasta los últimos 4 o 5 años, porque hasta los últimos 3 años, diría yo, incluso, que están discutiendo más que no sería tan beneficioso el omeprazol. Hasta hace 2 o 3 años atrás a todo el mundo le daban, por cualquier cosa, omeprazol o lansoprazol, o toda la familia, son muy parecidos. Entonces, él identificó primero que nada que esta unión fármaco-receptor está regida por la ley de acción de masas. ¿Se acuerdan cuál es la ley de acción de masas? Biofísica. La constante. ¿Ah? La constante. Hay una cinética, ¿sí? Hay una cinética, ¿cierto? Pasan a través del cruce y la unión del fármaco al receptor. Podemos tener una etapa de asociación y otra de disociación. Y eso la podemos interpretar matemáticamente a través del uso de una ecuación y una constante, que sigue la ley de acción de masas, ¿sí? Entonces, esto nos dice el modelo de Clark, tiene 2 premisas bien importantes, y aquí yo las tengo destacadas en negrita para que ustedes las identifiquen como súper importantes. Que la magnitud del efecto farmacológico es proporcional al efecto y a la cantidad de receptores ocupados por el fármaco. Eso decía el modelo de Clark. Por favor, ténganlo bien presente, porque Clark estaba equivocado y lo vamos a probar. Pero hay que pensar que esto fue en el año 1926 y él no tenía cómo saber que estaba equivocado. Entonces, él decía que mientras más moléculas de fármaco estén unidas al receptor, mayor va a ser el efecto farmacológico. Hoy en día sabemos que eso no es cierto, pero eso lo decía Clark. Eso estaba errado. Entonces, que el efecto farmacológico es proporcional a la cantidad de receptores ocupados por el fármaco. Y el efecto farmacológico, decía, y esto era lo falso, se obtiene cuando la totalidad de los receptores están ocupados por el fármaco. Hoy en día sabemos que esto no es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos receptores que no participan en la respuesta farmacológica, pero eso no tenía él cómo saberlo en esos años. Entonces, esto se traduce, esta es la famosa ecuación que sigue la ley de acción de masas, ¿sí? Hay una relación entre un fármaco y un receptor que da una respuesta farmacológica identificada como efecto farmacológico, como una EA. Y esto lo representamos en la siguiente ecuación. Tenemos el fármaco que se une al receptor, que produce un complejo de unión fármaco-receptor que va a tener una constante de asociación y una constante de disociación. Entonces, a través de esta podemos nosotros determinar una constante de afinidad que va a estar regida por los fenómenos de asociación como de disociación, ¿sí? Entonces, esta corresponde a la constante de disociación del complejo. Constante, la CA en este caso, constante de disociación del complejo fármaco-receptor. Entonces, si el efecto farmacológico es proporcional a la cantidad de receptores ocupados, nosotros podemos ver este tipo de ecuación donde el efecto máximo 100% lo logramos ver cuando todos los receptores estén ocupados, ¿sí? Estos modelos son de difícil interpretación cuando son así de logarítmicos, porque
porque no podemos ver bien dónde va el 100, dónde va el 50 y es bien complicado de interpretar. Hay una manera más fácil de interpretar y esto es a través de la ecuación logarítmica. Le sacamos el logaritmo a este gráfico que está aquí, con la función logarítmica nos dan gráficos así. Y estos gráficos tienen un sector lineal que son mucho más fáciles de interpretar, ¿o no? Muchísimo más fácil. Podemos nosotros identificar si este fármaco es más activo que este otro porque es más fácil de visualizar. Si nosotros tenemos la concentración y tenemos la respuesta como máxima, siempre es bueno comparar los fármacos en el 50%. Podemos comparar que este fármaco necesita una menor dosis que este que está acá, ¿sí? Entonces, por ende, este tiene una potencia más alta. ¿Se entiende? ¿O no? Los distintos animales. Como distintos animales. Que la histamina probablemente no se lo haya y hace un poquito. Sí, pero es que es un ejemplo. Generalmente cuando tú los asocias, los vas a asociar en el mismo tejido y en el mismo tejido en general. Solamente es para ver que la potencia la podemos comparar. Podemos comparar si actúan sobre el mismo tejido, si actúan sobre el mismo receptor, podemos tener fármacos que van a tener una potencia más alta que otros. Entonces esto es el complejo fármaco-receptor. Y de acuerdo al modelo, para producir un 50% del efecto máximo, es decir, dosis eficaz 50, va a ser igual a la constante de disociación del complejo fármaco-receptor. En el 50% obtenemos entonces nuestra constante, de acuerdo a este modelo por la ecuación de masas que hemos hablado. Hay efectos máximos diferentes con distintos fármacos que actúan en el mismo receptor. Entonces, ¿por qué se producen esas diferencias? Es lo que no lo explicaba el modelo de Clark. ¿Y quién lo explica? Lo explica Ariens en 1954. O sea, del 26 pasaron al 54. Estamos hablando de más de 30 años. Aproximadamente 30 años en que solo se estudió la misma teoría. Fue Ariens en el 54 cuando mejoraron un poco las condiciones ópticas de los microscopios y todo, donde pudo interpretar por qué estaba errada esta teoría. Y sobre todo se fijan en que distintos tipos de fármacos, pero que actúan en el mismo receptor, producen respuestas diferentes. ¿Y por qué era eso? Tenía que haber una explicación lógica. Paul Ehrlich, ¿le suena? Paul Ehrlich fue en 1906 que descubre los receptores. Y a partir, porque tenían que unirse en algún lugar el fármaco para poder realizar esta acción, ¿cierto? Este evento fisiológico que era lo que ellos habían visto, este cambio en la actividad biológica por presencia del fármaco. Entonces, esta presencia llevaba a que hubiera este cambio. Y Clark, que nos da ya una teoría farmacológica como tal, donde establece algunas reglas de actividad, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la más importante de Clark? El decir de que para que el fármaco alcance la acción máxima, todos los receptores deberían estar ocupados, ¿sí? Entonces, eso es como una de las partes más importantes, y además pensar que la dosis es bastante mínima con respecto a lo que en realidad llega al sitio blanco. Entonces tenía estos conceptos que eran bastante novedosos desde el punto de vista de la concepción de cómo son los efectos farmacológicos, pero hablábamos de que habían algunos problemas con esta teoría. ¿Se acuerdan que quedamos hablando de esto? Y el problema principal era cómo explicábamos que distintos agonistas, vamos a hablar ya de los conceptos, porque ustedes manejan un poco el término agonista o no, que son aquellos fármacos que se unen al mismo receptor, porque algunos eran más efectivos y otros menos. Tenía que haber alguna respuesta si se estaban uniendo al mismo receptor.
estos fármacos se unen en el mismo sitio, no hay diferencias en el sitio de unión, pero hay diferencias en el efecto. Unos son más potentes y otros menos potentes. Unos tienen un efecto mucho más importante, mucho más fácil de ver. Y el otro menos, entonces tiene que haber una explicación lógica. Y aquí es donde se dice que la teoría de Clark no cumple esta regla, y es en el fondo Ariens quien lo hace, pero lo hace casi 30 años después, ¿verdad? Estaba hablando del 26, saltamos directamente a 1954. Bastante años más y ya había avanzado bastante más la microscopía y distintos tipos de formas de visualizar estos receptores. Entonces, tampoco hay que quitarle un poco el mérito a Clark, o sea, hizo una teoría muy importante. Lo que hizo alguien después fue hacer un ajuste que es importante también de la teoría. Entonces, aquí hay que tener dos parámetros independientes para fijarnos, es lo que dice Ariens dentro de esta teoría farmacológica. ¿Oh, qué pasó? Ahí sí. Dice que hay dos conceptos bien importantes. Habla de afinidad. Este concepto de afinidad guarda relación con la capacidad de unión del fármaco al receptor. Sigue la ley de acción de masa y se va a expresar como 1 por la constante de afinidad. Es decir, aquellos que tengan una mayor afinidad vamos a tener una mejor respuesta. Es por eso que ya nos van a aparecer agonistas con diferente afinidad. Vamos a ver que no todos tienen la misma afinidad. Y eso nos puede explicar un poco las diferencias, pero además habla de un segundo parámetro independiente que es bien importante, que es la actividad intrínseca. Y la actividad intrínseca no es nada más que la habilidad del fármaco de inducir una respuesta una vez que se une al receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el fármaco se une al receptor se inicia la respuesta, pero hay algunos fármacos que tienen la habilidad o la capacidad de inducir la respuesta bastante bien, y hay otros que a pesar de unirse, a pesar de tener una muy buena afinidad, no producen respuesta, no tienen actividad intrínseca. Entonces, esos fármacos que se unen y que no producen ninguna respuesta, ustedes los van a conocer como antagonistas. Tienen una muy buena afinidad, se unen muy bien al receptor, pero no producen respuesta. Entonces la actividad intrínseca va a estar descrita por el epsilon, ¿cierto? No por alfa, el coeficiente alfa. Epsilon es de eficacia. Por un alfa. Y el alfa se le asignan valores arbitrarios para comparar un agonista de otro. Entonces los valores van de 0 a 1. 0, aquel que no tiene nada de actividad intrínseca, es decir, todos nuestros antagonistas van a ser con un valor de 0, porque se unen al receptor pero no producen respuesta. Y nuestros agonistas van a ir de los valores superior a 0 hasta llegar a 1, el que sea un agonista total, ¿cierto? Aquel que tiene la actividad intrínseca máxima y la mayor potencia. ¿Sí? Entonces, esta teoría de ocupación de los receptores lo podemos resumir así. Esto está sacado del RAN, donde tenemos este fármaco agonista que se une al receptor, forma este complejo receptor, que es la afinidad, ¿cierto?, con que se va a unir, y que lo medimos con estas constantes, que es más fácil hablar de constante de disociación, que une la constante de asociación con disociación, pero que el compuesto lo hablamos de disociación, pero además hablamos de la capacidad de activar la respuesta, ¿sí? Entonces, esta capacidad de activar o producir la respuesta va regulada por la eficacia que tiene ese fármaco y forma un receptor activo, ¿sí? En cambio, un antagonista se une al receptor, pero no produce respuesta. Se une muy bien,
Los antagonistas se unen, no tienen problema en unirse al receptor, pero no activan el receptor para inducir la respuesta. No producen el siguiente paso. Bueno, entonces es bien importante la relación estructura-actividad, porque la estructura del fármaco es la que va a determinar tanto la afinidad como la actividad intrínseca de ese fármaco. Y son muy estrechas estas relaciones, depende mucho de la estructura química del fármaco. Ustedes cuando lleguen a farmacoquímica van a identificar los grupos farmacóforos, y estos grupos, por un pequeño cambio dentro de esta posición, de esta parte de la estructura del fármaco que es vital para la acción, si mueven una pequeña molécula, eso ya va a perder la actividad y ya va a perder el efecto farmacológico como tal. ¿Sí? Es muy estrecha esta relación. No hay posibilidades de estarla modificando. Es bien importante tener todo esto. Pueden ser cosas tan mínimas como la pérdida de un radical de hidroxilo, o puede ser pérdida de un metilo, y esto ya genera que el fármaco pierde la actividad. Pero es bien importante que reconozcan que la molécula no es, siempre va acompañada, es bastante grande en relación al sitio blanco propiamente tal y a la interacción. No deja de ser menor, la otra parte de la estructura no es que no participe en nada, participa en la relación de la estructura, participa en otorgarle mayor solubilidad o menor solubilidad, y eso también nos va a ayudar a la parte farmacocinética, probablemente las propiedades físico-químicas que tiene el fármaco, pero el grupo farmacóforo como tal es solo una porción del fármaco, y esta es la que no tiene que variar. ¿Sí? Las otras podemos hacerle variaciones para mejorarle la solubilidad, para disminuirla, no sé, depende de lo que se necesite para que la acción del fármaco sea mucho más eficiente. Bueno, ustedes se acuerdan, ¿cierto?, de estas estructuras tridimensionales. Siempre pensar que los fármacos son tridimensionales y que además tienen estructuras estéricas. ¿Ustedes se acuerdan? Hablábamos desde el punto de vista químico, las moléculas pueden ser espejos unas de otras. Entonces, es tan estrecha esta relación que aunque estructuralmente guarden los mismos componentes, los mismos átomos, en el fondo solo la estructura quiral ya me puede determinar que la actividad no sea a la adecuada del fármaco. Así de estrecha es esta relación que tiene que estar. La estructura-actividad es muy importante para la acción farmacológica. La más mínima modificación nos va a llevar a la pérdida del efecto farmacológico. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Vamos a ver que siempre hay excepciones a la regla, pero de todas formas esta regla se cumple para la mayoría de los fármacos. Bueno, ¿qué nos permite esta estructura de actividad? Diseñar nuevos fármacos, por supuesto, modificar un principio activo, cosas de aumentarle, mejorarle las propiedades farmacocinéticas, puede aumentar los efectos terapéuticos también, podemos disminuir las RAM, podemos relacionar que una parte de la estructura sea la que está produciendo un efecto adverso. Esto pasó mucho con los... A ver, no es un ejemplo muy bueno, pero de todas formas se los voy a dar. Cuando recién parten los bloqueadores solares, parten en base a uno de los excipientes. Uno de los excipientes de los bloqueadores era un ácido paraminofeno, el PAP. Y a casi todo el mundo le producía alergia. E identificaron que esa molécula era la que producía alergia. Entonces faltó retirarla para masificar el uso de bloqueadores solares sin problema. Entonces hay a veces moléculas muy muy grandes que tienen una cierta parte estructural que es bastante alergeno. O lo que pasó con las penicilinas. Las penicilinas, este anillo penicilínico se identificó como posible alergeno a un número
más o menos importante de individuos, entonces se trató de hacer algunas modificaciones y por ahí alterar la estructura sin alterar un poco la actividad y surgieron nuevos antibióticos. A veces no tan mucho más efectivos o mucho más con mayores problemas. No siempre ha sido una búsqueda exitosa de moléculas, pero de que se ha intentado, se ha intentado. Siempre se han intentado estas modificaciones. Aumentar la selectividad por los sitios blancos. Ahora que está la biología molecular y que se ha podido desarrollar bastante bien, que ya se conoce la estructura que tiene el receptor como tal, se puede mejorar la interacción de la molécula del fármaco con este receptor, porque podemos modelar la estructura y ver qué grupos funcionales nos van a facilitar la unión al fármaco. Entonces esto permite mejorar incluso la acción farmacológica, pero siempre teniendo presente que como fue una modificación importante, es otro el fármaco que vamos a tener, solo que va a actuar en el mismo receptor. ¿Sí? No es el mismo fármaco, porque ya estamos modificando la estructura de la relación estructura-actividad. Las únicas modificaciones que se permiten y que actuarían mejorando la actividad son en los sitios que no corresponden al principio activo, sino que más que nada los excipientes. Bueno, ¿cuáles son los lugares que van a determinar cuánto es la magnitud de la acción y la magnitud del efecto? La localización de los receptores es súper importante. Hay que tener presente si están en un lugar específico o los tenemos diseminados por todo nuestro organismo. Tenemos que pensar que qué es el grado de propiedades físico-químicas, como el coeficiente de partición, que nos va a determinar la liposolubilidad que tiene que tener este fármaco. Si lo necesitamos que llegue a nuestro sistema nervioso, necesitamos que sea muy lipofílico, porque si no, no va a cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces es súper importante la localización de los receptores que vamos a necesitar el fármaco y la concentración del fármaco también. ¿Cuánto es la concentración al llegar al sitio activo? Muy importante. Bueno, ¿cuánto es la cantidad de fármaco que llega al sitio directo donde vamos a necesitar la acción? No necesariamente depende de la selectividad que tenga el fármaco. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es solo que sea muy selectivo el fármaco, sino que también va a depender de las características físico-químicas. Es decir, podemos llevar a que el fármaco alcance una muy buena concentración, sin embargo no logremos la acción farmacológica con el nivel de respuesta que nosotros estábamos buscando. Esto es bastante importante en el sentido de que no hay que imaginarse el fármaco como una molécula aislada que va a actuar sobre el receptor. Hay una gran cantidad de moléculas que pueden interactuar con este fármaco, sobre todo si la unión puede ser un poco más inespecífica, y nos pueden alterar el efecto farmacológico que estamos buscando. Entonces podemos tener una menor respuesta porque se unan distintas moléculas. Se puede unir a otro receptor que nos va a contrarrestar la acción del primero. En las últimas publicaciones descubrieron un receptor de angiotensina 1,6 y generalmente para la hipertensión lo que se da son inhibidores de angiotensina 2 para contrarrestar la acción y producir una mayor hipoglucemia. Perdón, hipertensión, disminuir la hipertensión, estoy mezclando las cosas.
Entonces, como antihipertensivos se utilizan los inhibidores de angiotensina 2. Ahora se descubrió que la angiotensina 1, pero un agonista de angiotensina 1, lo que hace es producir per se una disminución de la presión arterial. Entonces no habría necesidad de contrarrestar la acción de una molécula siguiente, sino que podríamos contrarrestarla antes. Y eso evitar entonces todos los daños que produce la hipertensión a largo plazo. Además, evita el daño que produce la hipertensión sobre el riñón y sobre otros órganos. Protegería al riñón de la acción. Entonces, es súper relevante el pensar que siempre hay moléculas endógenas que contrarrestan la acción de otras. La angiotensina 2 es una molécula endógena, la angiotensina 1 también, pero pareciera que una de la acción contrarresta la acción de la otra. Entonces, en el fondo siempre hay como un equilibrio. Y cuando se rompen los equilibrios aparecen las patologías. Entonces, en ese sentido, siempre pensar que no es un fármaco aislado que actúa sobre una sola molécula, sino que también podrían haber otras. Y de la suma y resta de esas interacciones es lo que nosotros logramos ver como efecto farmacológico. La cual predomina por sobre la otra. Eso es lo que nosotros analizamos finalmente, porque no podemos establecer exactamente cuáles son las más ínfimas relaciones, porque siempre van a aparecer nuevas, que es el caso de lo que está pasando ahora. Con la biología molecular cada vez descubrimos nuevas proteínas y nuevas interacciones, nuevos sitios para interaccionar. ¿Qué tipo de interacciones ocurren, por ejemplo? El fármaco y las otras moléculas que no son los receptores. Generalmente son importantes cuando pasan a llamarse reacciones adversas al medicamento. Por ejemplo, nuestras células inmunológicas generalmente pueden identificar ciertas moléculas del fármaco como si fueran inmunogénicas, o sea, para producir cierto grado de reacción del sistema inmune, y eso nos va a producir alergias. Esa es una rama, por ejemplo. Son importantes cuando pasan a llamarse reacciones adversas al medicamento. En el fondo y cuando nos disminuye la eficacia del fármaco está más controlado, porque dentro del estudio ya se ve que a cierta concentración logramos el efecto farmacológico a pesar de todas las moléculas que estén presentes. ¿Sí? Pero siempre hay casos en que los individuos no somos iguales, que hay una variabilidad de la respuesta farmacológica, que es la que vamos a ver en la próxima clase. Y vamos a determinar que hay individuos que no cumplen la regla. No somos un solo individuo, somos diferentes, tenemos variaciones. Y esas variaciones genéticas, ese polimorfismo, nos otorga características que nos hacen responder diferente a las terapias. No responder de forma homogénea. Entonces, de ahí la importancia de las acciones en medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico. Y ahí cobra más importancia la ayuda que pueda tener un químico farmacéutico en esa terapia, porque son los capacitados para poder determinar cómo optimizar una terapia de un paciente que está con un tratamiento más complejo. O sea, no estamos hablando de un paciente que tiene una faringoamigdalitis única, que es una sola patología pero que está funcional. A ese paciente le damos una sola medicación y con esta medicación manda bastante bien. Pero siempre hay pacientes que están críticos, que están tomando una gran cantidad de medicamentos, una polifarmacia, y que hay que optimizar esta terapia. Ahí es donde se puede dar ayuda. O también un paciente crónico que lleva mucho tiempo tomando la medicación y que hay que optimizarle la terapia, porque en el fondo hay que ayudar a que aparezcan menos efectos adversos. Los fármacos per se van a producir algún problema, no hay ningún fármaco inocuo. Entonces siempre es posible mejorar la terapia de alguien. Pero cuando es en forma puntual, en forma única, que es un poco tiempo,
no hay un mayor peligro más allá de lo que es una alergia, una posibilidad de estado de hipersensibilidad que hay que vigilar y que por supuesto retirar la medicación, pero no más allá de eso. En cambio, un paciente crónico sí. ¿Por qué? Porque los pacientes crónicos en todo este recorrido de farmacoterapia que van a hacer ustedes durante todo este año, van a darse cuenta de que hay fármacos que tienen efectos adversos que van a aparecer tardíamente, que no aparecen al principio de la terapia, sino que aparecen cuando ya ha pasado mucho tiempo que el fármaco está siendo usado. Entonces toda esta optimización es súper importante y desde ese punto de vista es muy importante esta primera evaluación que van a tener ustedes y estos primeros conceptos de farmacocinética y farmacodinámica, y lo vamos a emplear en todo el año. La única prueba, pueden salir preguntas en las siguientes pruebas, digámoslo así. O sea, no directamente, no es que sean acumulativas una prueba con la otra, pero sí la materia está ligada, entonces sí tienen que entenderlo para entender la que viene después. ¿Sí? A eso me refiero, es bien importante esta materia. Por favor no la minimicen porque piensan que sí, ya la entiendo, pero no es tan así, hay que comprenderla bien. Bueno, entonces esto nos va a considerar bastante importante desde el punto de vista de cuál es el riesgo además del medicamento. Podemos establecer riesgo. Stephenson, un poco más tarde, hablaba de una relación que existe entre el efecto máximo de un estímulo y una constante del receptor en relación a la fracción del fármaco unido al receptor. Entonces Stephenson se dio cuenta de que ciertas moléculas del fármaco no se unían, de que ciertos receptores para el agonista o para el fármaco no se estaban siendo unidos. ¿Por qué se dio cuenta de esto? Porque al agregar antagonistas que se unen al fármaco, pero que no producen efecto, en la presencia del agonista igual había respuesta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay ciertos receptores que quedan de reserva. Entonces aquí surge un nuevo concepto que son los receptores de reserva y que son importantes porque el organismo tiene una capacidad de respuesta a pesar de que no sean funcionales. Los primeros que salen, digamos, los primeros que interaccionan con el fármaco, el organismo busca mecanismos para compensar esta actividad y lograr que el receptor siga siendo funcional. Y esto lo hace con estos receptores que tiene de reserva. Entonces surge una ecuación bastante importante que es cuánto es la fracción de fármaco que se une al receptor para producir el efecto. Entonces habla que para lograr un efecto máximo el fármaco no necesariamente tiene que estar unido a la totalidad de receptores para él. Con cierta fracción de fármaco ya logramos el efecto máximo posible. ¿Sí? Tenemos un techo del fármaco. Entonces, para nosotros, con esta constante de disociación, podemos determinar cuánto es la fracción del fármaco ocupado por el receptor. Cuánto se ha unido cuántas moléculas de fármaco se ha unido al receptor. Recuerden que cuando partimos hablamos que hoy en día hemos sido capaces de localizar los receptores, de aislarlos también y de determinar bien las funciones que tienen. Entonces, el localizar y el aislar los receptores nos ha permitido saber el número de receptores que tenemos. Bueno, el número exacto no es tan así, pero extrapolar hacia un número de receptores. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la dosis? Si nosotros vemos un porcentaje de efecto a una cierta concentración, vamos a ver esto, que se alcanza el máximo de efecto a cierta concentración y por mucho que aumentemos la concentración
fármaco no seguimos viendo la misma respuesta, ¿verdad? El 100% de la respuesta ya determinada. Este mismo gráfico es este que está acá, que este gráfico está en logarítmico. La diferencia de verlo en logarítmico nos permite ver el punto 50, que es muy importante para todos nosotros, que viene siendo más o menos por ahí, porque este punto nos permite ver cuánto es el efecto 50, a qué concentración de fármaco producimos el 50% del efecto. Entonces, este es otro parámetro que lo usamos mucho en farmacodinamia y que hablamos dosis efectiva 50. Este punto de aquí, que es muy difícil verlo acá, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a ver acá si esta es una escala lineal, donde no podemos visualizar bien? El eje logarítmico, en cambio, nos permite ver absolutamente bien este punto dosis efectiva 50, que es muy importante porque nos permite comparar distintos agonistas, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces hemos ido hablando de conceptos bien importantes, por favor, remarquen los receptores de reserva, actividad intrínseca, afinidad, y ahora vamos a agregar el concepto de eficacia. Son conceptos bien importantes, por favor destáquenlos porque son los conceptos que tienen que manejar ustedes. La eficacia la vamos a hablar como lograr este efecto máximo posible para cada fármaco, este porcentaje de respuesta. En este caso es un gráfico sacado de una presión arterial, por eso es que está medido esto en milímetros de mercurio y corresponde al efecto. Entonces, en este punto de aquí vendría siendo nuestra eficacia máxima, ¿verdad? Logramos solo un 80%, llegamos al 80% aquí, en milímetros de mercurio. Y la potencia del fármaco va a estar dado a la concentración de dosis que produce esa dosis efectiva 50. Lo que nos permite sacar esta también forma de expresión de esta dosis efectiva 50, que se utiliza como PD2, que no es nada más que la potenciación de la concentración efectiva 50 para lograr números enteros, nada más. ¿La eficacia sería lo mismo que el efecto máximo? ¿Cómo? ¿La eficacia sería lo mismo que el efecto máximo? Sí, la eficacia es la capacidad del fármaco de producir un efecto máximo. Ya lo vamos a definir en la próxima diapositiva. Bueno, la relación dosis-efecto es bien importante porque en el fondo, ¿qué concentración del fármaco nos produce un 50%? Esta relación nos permite comparar distintos agonistas. Además, guarda mucha relación con el efecto máximo que va a resultar producto de la constante de disociación. Entonces, este parámetro se conoce como dosis eficaz media 50. Además, hay dos parámetros más que se utilizan en farmacodinamia, que son la dosis tóxica 50 y la dosis letal 50. No confundir dosis tóxica, que es DT, con dosis letal 50. La dosis letal 50 históricamente se usaba mucho cuando partió la farmacología y era la cantidad de fármaco que era capaz de eliminar el 50% de los individuos tratados, generalmente ratones, ¿sí? Eso históricamente se usó mucho. Hoy en día no se usa, por supuesto, porque hay normas de refinamiento, de reutilización y de minimización de la cantidad de animales usados. Ahora hay que justificar muy bien, ahora se
estamos cuidando mucho más los aspectos bioéticos de la investigación, y si bien se siguen utilizando animales, son mucho más controlados el número y justificados. Ya no hay una justificación lógica para usar 500 ratones para determinar la dosis letal 50. Además que hay otros modelos ahora para poder estudiar, por ejemplo, dosis tóxica 50, o se pueden utilizar modelos o la citotoxicidad, por ejemplo, que nos lleve a muerte celular. Podemos utilizar cultivos celulares. Con los cultivos celulares se mueren células nada más, pero no individuos. Entonces ha permitido nuevos modelos de investigación que nos evitan el tener que sacrificar animalitos. También se ha podido hacer estudios in vitro. Ahora en muchas ocasiones ya hay modelos in vitro para evaluar distintos tipos de toxicidad sin tener que exponer animales. Entonces, dosis letal 50 se utilizó mucho. Es un concepto que todavía ustedes pueden encontrar, pero la dosis tóxica 50 es lo que más se está usando ahora. La dosis tóxica 50 es aquella dosis en la cual produce un 50% de efectos tóxicos en la población. Aquí ya hablamos de poblaciones, con la dosis tóxica y dosis letal. ¿Podría definir efectos tóxicos? Los efectos tóxicos son aquellos efectos que ya van produciendo problemas en los individuos. No es lo mismo que una reacción adversa. No necesariamente, porque los efectos tóxicos generalmente van asociados al aumento de las dosis. Cuando uno sube las dosis van a aparecer estos efectos tóxicos. Las reacciones adversas, las reacciones tóxicas, dosis dependientes, están dentro de estas reacciones adversas, pero no explican todas, porque las de hipersensibilidad, por muy bajas las concentraciones, producen igual efecto adverso. Entonces el término de efecto adverso medicamento es más amplio, y lo vamos a ver también en la próxima clase. Entonces es más amplio. En cambio el efecto tóxico depende de la concentración. A una cierta concentración van a aparecer efectos tóxicos. Entonces es por eso que son parte de las reacciones adversas, pero no pueden usarse el mismo nombre. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, si vemos nosotros, ahora vamos a ver varios gráficos, si vemos nosotros el efecto de esta dosis eficaz 50, la podemos identificar aquí. Y es bastante fácil y se puede ver claramente dónde se produce este 50% del efecto. Entonces esto nos permite comparar. La eficacia hablamos del máximo, volver a recordarlo, y podemos utilizar para calcular este valor la concentración eficaz 50, y para comparar un agonista con otro agonista y determinar cuál tiene una mejor potencia, podemos utilizar el PD2, que el PD2 no es nada más que tratar de utilizar números enteros de este valor. Recuerden que este eje es logarítmico. Entonces, si le sacamos el antilogaritmo, vamos a tener números enteros. Y eso es más fácil para comparar. No es nada más que eso. Entonces podemos comparar con potencia este fármaco. Hoy las escalas no me salieron completas. Por favor, este gráfico está incompleto. No puede ser. Porque siempre tienen que tener escrito a qué corresponde. Cuando ustedes hagan el taller, me lo tienen que dar muy, muy completo. Bueno, entonces, si comparamos dos fármacos, podemos ver que el fármaco A, en este caso, necesita una menor dosis para producir este efecto 50. Los dos fármacos actuando en el mismo receptor. Entonces, en este caso podemos decir que el fármaco A tiene una mayor potencia que el fármaco B. ¿Sí? Porque necesitamos menos dosis para producir. Y esto va en relación a este concepto de afinidad. ¿Por qué? Porque el fármaco A
probablemente es mucho más afín que el fármaco F a los receptores. A veces es muy fácil de ver cuál es cuál es la concentración que nos produce esta dosis efectiva 50, pero hay que tener muy claro que tenemos que clarificarnos dónde estamos produciendo el 50% del efecto máximo, porque si nosotros comparamos los dos fármacos aquí, difícilmente vamos a ver cuál es más potente que el otro. Los dos logran el mismo efecto máximo. Entonces hay que establecer bien a qué concentración se logra esta dosis efectiva 50. Bueno, y esto viene de la teoría de los estados conformacionales, porque el fármaco siempre va a tener una mayor afinidad por la forma activa del receptor. Los receptores pueden estar activos o pueden estar en reposo, ¿verdad? Y estos receptores en reposo van a ser menos proclives a iniciar la respuesta farmacológica, a no unirse a este fármaco en forma tan efectiva. Y la afinidad del fármaco puede ser tan alta que lleve a que todos los receptores disponibles lleguen a su forma activa, ¿sí? Entonces, esto nos hará que el fármaco tiene una eficacia muy alta y lo consideramos un agonista completo. Y a ese agonista completo le vamos a dar un valor arbitrario de eficacia que es equivalente a 1. Y los agonistas que tengan menos eficacia, por supuesto que van a tener un valor menor a 1, ¿cierto? Hasta que lleguemos al antagonista, que le vamos a asignar un valor de 0. Entonces aquí podemos comparar que este fármaco a 3 micrones, 3 micromolar, nos produce el efecto del 50%, y este otro fármaco en rojo, a 30 micromolar, nos produce el mismo efecto. Entonces, fácilmente podemos ver que este va a ser mucho más eficaz que el otro, porque tiene una mejor potencia. Es que no. Ya hablábamos del concepto de eficacia en relación a la capacidad de afinidad que tiene el fármaco. Y en el fondo, un fármaco que necesite menos concentración para lograr un efecto, en este caso comparando las dosis efectivas 50, hablamos de que al final tiene una mejor potencia y probablemente una mejor eficacia al mismo tiempo, porque necesitamos menos concentración para producir el mismo efecto. ¿Sí? Bueno, aquí hay más ejemplos de lo mismo. Aquí tenemos diferencias. Tenemos dos fármacos que actúan sobre el mismo receptor, pero que uno produce un 100% de efecto máximo, ¿sí? Y el otro produce solo un 70%. Si nosotros comparamos las concentraciones efectivas 50, vemos que uno tiene 30 micrones y el otro también tiene 30 micrones. Entonces, en relación a la dosis efectiva 50, ambos tienen igual potencia, ¿verdad? Son igualmente potentes porque los comparamos en la dosis efectiva 50, pero no tienen la misma eficacia. Aquí hay diferencia en la eficacia. ¿Por qué uno es más eficaz que el otro? Uno produce un 100% de respuesta y el otro produce un 70%. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que uno es un agonista completo y el otro no es un agonista completo. El otro es un agonista parcial. ¿Sí? Entonces ahora surge un nuevo concepto, agonista parcial. Agonista parcial es aquel fármaco que no es capaz de producir un 100% de respuesta o una respuesta eficaz del 100%.
Bueno, esto es fácil de ver en algunos lados, en otros no es tan fácil, porque los fármacos no necesariamente responden de manera ideal como uno quisiera. Si uno ve estos gráficos de acá, es bastante difícil de definir, ¿cierto? ¿O no? ¿Cuál es el agonista total? El rojo, ¿cierto? Pero si nosotros solamente hacemos el análisis hasta aquí, ¿podríamos saber? Sí, seguiría siendo el rojo, porque el azul, ese es su tope de efecto, no azul. ¿Ya? ¿Sí? Pero es que por eso, a eso me refiero. O sea, cuando uno hace las condiciones experimentales y uno no tiene idea y está comparando distintos agonistas, es súper complejo determinar dónde está mi 100% de efecto. ¿Sí? Porque yo no sé si voy a lograr, estoy midiendo el 100%, estoy midiendo más abajo. A eso me refiero. Y no siempre es tan fácil la relación. O sea, ustedes pueden estar tranquilos porque yo voy a colocar situaciones ya idealizadas en la práctica, pero que ustedes se imaginen la situación es lo que yo quiero, que se pongan en el lugar del investigador que no sabe nada y que parte analizando distintas concentraciones y midiendo efectos. Entonces, ¿midió el 100% de la respuesta o llegó al 60%? ¿Cómo sabes tú que lograste el 100% del efecto? Tendría que seguir dándole hasta que sea una dosis letal, voy bajando dosis. Podría ser, pero tienes que fijarte en las normas éticas ahora. Tienes que ver que el comité de bioética te autorice o no te autorice el experimento. Si estuviéramos comparando dos agonistas parciales, ¿cómo sabríamos cómo? Por eso, o sea, ¿cómo identificas cuál agonista logra una mejor eficacia que el otro? Si no sabes hasta dónde es tu 100% de efecto. Yo lo quiero simplemente complicarles un poco, que en el sentido de que ustedes se pongan en el papel del investigador, que es compleja la situación, no es tan fácil. O sea, cuando uno estudia la materia y uno se lo imagina, uno lo ve bastante sencillo. Pero cuando tú lo tienes en la práctica, cuando tú no sabes las características, tienes moléculas nuevas que no has descubierto bien, entonces es complejo determinar cuál va a ser más efectivo que el otro. Entonces lo único que tú puedes lograr es determinar la IC50, o sea, las concentraciones efectivas 50, y de ahí empezar a tratar de lograr el 100% del efecto y ver cómo se comportan los dos agonistas. Desde ahí partir con la curva, ¿sí? Hay ciertas ecuaciones y cierta estadística que te ayudan, pero es complejo, no es algo menor. Hay que visualizarlo como tal. Bueno, aquí es más fácil de determinar, ¿cierto? Bastante más sencillo. Aquí pueden ver que los gráficos se entrecruzan, o sea, a concentraciones bajas, un fármaco se comporta de una manera, pero una vez que cruzamos la dosis efectiva 50, se invierte la forma de actividad, ¿cierto? A bajas dosis, antes de la dosis efectiva 50, este parece ser más potente, ¿verdad? Pero después la potencia se invierte. Luego de la dosis efectiva 50, tenemos que la potencia del que iba en rojo aumenta. Y en esos casos, ¿cuál es el mejor? Depende de lo que tú estás buscando. No podrías decir que hay uno mejor que el otro. Que los dos tienen efectivamente la misma dosis efectiva 50. Además. Entonces, es por eso, por todos estos gráficos que yo les estoy mostrando, que es muy importante este valor, dosis efectiva 50. Y es el único punto donde ustedes pueden comparar la potencia. Entonces, cuando ustedes vean un gráfico, siempre tienen que ver esta dosis efectiva 50. Ahí es donde recién se comparan y se dice, este fármaco es más potente que el otro. A través de ese valor de PD2. O sea, en otras circunstancias no podemos comparar. ¿Quedó claro?
Todos no se olviden nunca de esto, la potencia solo se compara en la dosis efectiva 50. Ni más arriba ni más abajo porque nos podemos confundir. ¿Sí? Entonces, en el caso de este gráfico, los dos, tanto el azul como el rojo, celeste, con el rojo tenemos la misma potencia. ¿Sí? ¿Y cómo llegamos a todo esto? A través de estas lindas ecuaciones. ¿Se acuerdan un poco de esto, no? ¿Un poquito? Bueno, ¿qué pasa? Que estas son las constantes de asociación y disociación del complejo fármaco-receptor. En este caso tenemos dos constantes. Si nosotros las asociamos para formar un solo... tratando de separar cuánto es de este fármaco-receptor unido, podemos reordenar nuestra ecuación de manera de explicar todo este fenómeno para lograr tener estos receptores totales que están acá arriba. Entonces, los receptores totales los podemos relacionar de manera de poder determinar cuánto es nuestro complejo de fármaco-receptor unido. Es solamente una forma de reordenar nuestras ecuaciones y reemplazar, por supuesto, el número de receptores totales por RT. Y esto es bien importante porque nos permite visualizar la teoría de ocupación de los receptores. Entonces, siempre decimos que existen fármacos que son muy potentes y que no necesitan usar todos los receptores para lograr el 100% de la respuesta. Entonces, este efecto máximo producido se logra con menos, y todos estos otros receptores los vamos a denominar receptores de reserva. No necesitan ser ocupados estos receptores de reserva para lograr el efecto máximo. Eso es lo bueno que Pero eso significa que esos receptores siempre están en la membrana o siempre están listos para... Digamos, me gustó más tu segunda forma de explicarlo. Siempre están listos para. Eso es mucho mejor. No tienes que pensar que estén en la membrana porque pueden estar invaginados. ¿Sí? No puede que no estén en la superficie de la membrana. Puede que ni siquiera estén ensamblados, pero rápidamente nuestro organismo los ensambla y quedan al tiro, porque acuérdense que los receptores son heterodiméricos muchas veces y están constituidos por distintas partes. Entonces, puede que estén desarmados, pero rápidamente el organismo sabe que los va a necesitar y los arma. Entonces tienen que estar siempre listos. Esos son los receptores de reserva. Están ahí disponibles para cuando sean necesitados. Eso es mucho más claro de decir. Esa es la mejor forma de definirlos. Entonces, ellos no necesitan ser ocupados para producir el efecto máximo. Hay algunos aspectos importantes a tener en consideración. Si tenemos un fármaco que de 100% de receptores necesita 60 para ocupar, o sea, para producir este efecto máximo, el 40 restante constituiría los receptores de reserva. Entonces eso es bien importante tener presente, que siempre va a ser en relación al número total. ¿Cuántos de estos receptores de reserva? Y esto ha sido posible medirlo, y esto ha sido posible medirlo a través de la fijación de ligandos al receptor. Ha sido posible calcular exactamente cuántos receptores se han unido al fármaco a través de estudios de radioligando. ¿Habían escuchado técnicas de radioligando? No. Se le une una cierta molécula reactiva y después se utiliza un contador como de centelleo. Cabe subir, ¿verdad? Para que no saque tantas fotos, y las fotos a veces no se ven muy bien. Bueno, entonces, del total de estos receptores B, vamos a empezarle a unir este receptor, este fármaco A, y podemos producir este tipo de curvas,
distintos tipos de curvas. Si nosotros medimos, podemos ver que tienen que pensar que todos estos puntos de las curvas corresponden a esto que está acá, ¿sí? Eso quiero que se visualice. Estos son cuánto del fármaco está unido al receptor, lo vamos a ver por los puntos dentro de la red. Entonces hablamos de una unión inespecífica cuando a mayor concentración de fármaco se va uniendo, se va formando una mayor cantidad de complejos, ¿sí? Es una unión inespecífica porque se va uniendo a distintos tejidos. Siempre va a haber algo de fármaco que esté unido. Inespecífico, esto es como que no se cumple mucho en la realidad. No son las respuestas farmacológicas así. Pero se habla de unión inespecífica. A mayor concentración de fármaco, más complejo fármaco receptor vamos formando. Una unión específica, llegamos a un tope y ahí se queda detenido, no hay más. Pero esta formación de complejo siempre hay que tener presente de que puede ser más alta, ¿sí? Y eso es cuando ya logramos el total de receptores. Va a haber un cierto número que llegamos de receptores como totales. En el caso de la específica también podría ser la curva para Sí, pero siempre vamos a tener presente de que va aumentando, que es en línea recta. Eso es lo importante de visualizarla. Podría ser perfectamente así, más arriba. Solamente está ahí para efectos gráficos, para que sea más fácil de visualizar las tres curvas en el mismo gráfico, nada más. Lo importante de esto es que es lineal, en línea recta, y que eso no se cumple mucho en la realidad. O sea, no hay fármacos que respondan así, porque siempre hay un número finito, determinado, de receptores. Entonces, la unión, cuando es más específica, hay cierto número de receptores que se van a unir, hablamos de un 60%, pero si nosotros también somos capaces de forzar la unión y producir una unión de receptores totales. Pero es independiente de la concentración. Puede que ponga mucha concentración. O sea, si una concentración normal llega a la cantidad específica, pero si le sigo aumentando la concentración. No van a ser utilizados los receptores, a no ser de que tú, porque ya estos receptores ya se produjo el 100% de la respuesta. ¿Me entiendes? No necesitas ocupar más receptores para producir más respuestas. No sé cómo se puede forzar a llegar a la totalidad del receptor. Agregándole un antagonista. Porque yo le agrego un antagonista y sigo viendo la respuesta. Logro la misma respuesta. ¿Y por qué? Porque estoy usando receptores de reserva. Y yo sé que mi antagonista está unido. Yo he inutilizado una parte de los receptores, pero igual logro el porcentaje de respuesta, y eso es porque simplemente yo estoy utilizando receptores de reserva. ¿Sí? Así yo sé que estoy utilizando. ¿Por qué no? Porque la respuesta farmacológica se produce con menos receptores. Entonces, si yo no inutilizo y yo no soy capaz de... No voy a ser capaz de ver la respuesta de que tengo más receptores o no. No me sirve agregar más dosis de fármaco porque el efecto máximo ya se produjo. No hay posibilidad de aumentar ese efecto más allá del 100%. ¿Sí? Entonces, si nosotros visualizamos este complejo fármaco-receptor, vamos y graficamos la disociación del complejo fármaco-receptor, podemos lograr esta línea partiendo de un 100% de la unión, vamos bajando y logramos una pendiente de disociación donde el intercepto en el eje de las X, al graficar los receptores, nos va a hablar de los receptores máximos, el máximo número que tenemos. Entonces esto se logra con este gráfico de Scratcher, que no es muy fácil de dibujar ni de visualizar. Pero
se puede hacer. La matemática igual aquí empieza ya a complicarnos un poco la existencia. Pero se puede hacer. Entonces, hacer el cálculo desde el punto de vista matemático, de comenzar con el complejo asociado y llegar ya hasta la disociación completa. Esto es agregando el antagonista para ver hasta dónde se ocupan los receptores. Y ahí logramos el número de receptores máximo. El número total de receptores que existen para ese fármaco, en ese tejido. ¿Sí? Entonces siempre los receptores de reserva, recuerden que si nosotros pensamos en los efectos, logramos este 100% de respuesta, pero la ocupación de los receptores va por un canal como un poco aparte. No van a ser el mismo número de receptores para lograr el efecto. Necesitan menos. Hay otro concepto que es bien importante, es la de la eficacia intrínseca. La eficacia intrínseca se habla como el efecto que ya hemos ido hablando, es lo mismo, solo que ahora lo vamos a canalizar en conceptos más definidos. Y lo denominamos con la letra épsilon, este efecto, que es a partir de esta formación de fármaco receptor y lo que nosotros logramos ver que es el efecto farmacológico. Entonces, a un épsilon igual a 0 le vamos a decir antagonista, ¿sí? Al épsilon entre 0 y 1, agonista parcial, y al agonista total, agonista completo, le decimos épsilon 1, el agonista completo. Entonces los conceptos van a ser agonista, agonista parcial y antagonista. Pero aquí cuando vemos estos antagonistas, podemos... Da la impresión de que estuviera muerto. Absolutamente relajado, pero aparece un concepto de antagonista competitivo. ¿Cuál es el antagonista competitivo? Es aquel que compite por el sitio de unión del receptor con un agonista. ¿Sí? Hay una cierta... Yo tengo miedo a los perros. Este agonista que se está uniendo al fármaco, que se está uniendo a estas moléculas de receptores, este fármaco se une a sus receptores y si nosotros le agregamos un antagonista, va a competir por los sitios de unión. ¿Sí? Compite por los sitios de unión con el agonista y nos otorga curvas de este tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que con 0 moléculas de antagonista, nosotros tenemos esta curva que va en blanco. Si nosotros le agregamos un micromolar del antagonista a la mezcla, ya esto no aparece igual, ¿cierto? Nuestra dosis efectiva cambia. ¿O no? Cambia bastante. Pero nuestro efecto máximo se mantiene igual. Y eso es gracias a nuestros queridos receptores de reserva. ¿O no? Los receptores de reserva comienzan a aparecer y logran llegar al 100% del efecto. Pero de todas formas tenemos problemas con la concentración efectiva 50. ¿Se fijan? Siempre va a haber problemas en la presencia de un antagonista. Nunca vamos a lograr una dosis efectiva 50 por la presencia de un antagonista competitivo. Lo importante de tener presente es que en el antagonista competitivo los receptores no disminuyen en número. ¿Por qué no disminuyen el número? Porque siguen siendo utilizados y podemos lograr el 100% de la respuesta. ¿Sí?
En cambio, vamos a ver ahora con el antagonista no competitivo. El antagonista no competitivo, en cambio, lo que nos hace es inutilizar los receptores. Y mi número total de receptores disminuye. ¿Y qué pasa con esto? Que al ser no útiles mis receptores, mi respuesta va a bajar. Y yo no logro el 100% de la respuesta en presencia del antagonista. Entonces este es un antagonista no competitivo. ¿Profe? ¿Sí? El antagonista no competitivo también se puede unir a la molécula que tiene la actividad inactiva. Me enredaste, ¿cómo la Que lo que yo entiendo para antagonista no competitivo es que se une a otro sitio de unión al receptor y lo inactiva. ¿Se une al mismo receptor? No, yo tenía entendido que se unía a otra parte del receptor y lo inactiva. Sí, pero no es exactamente así. Lo que pasa es que el tipo de unión hace que el receptor sea inutilizado. No es funcional el receptor con los no competitivos. Los competitivos, en cambio, el receptor queda listo para seguir teniendo utilidad. Vamos a ver que hay antagonismo no específico también inespecífico. Y eso se parece más a lo que tú estás hablando. Pero en el caso del antagonismo no competitivo, nuestro complejo fármaco-receptor queda inutilizado. Entonces, por eso que no logramos el 100% de la respuesta. Porque por mucho que yo tenga receptores de reserva, ¿sí?, la destrucción que hace el antagonista no competitivo de mis receptores hace que no logre el 100% de respuesta. ¿Sí? Mis receptores pierden la funcionalidad por la presencia del antagonista. No es una unión reversible rápidamente, es una unión más estable. Entonces eso hace que no me sean funcionales. Y al no ser funcionales, yo no logro el 100% de la respuesta. Y por eso es que es no competitivo. Y a mayor dosis del antagonista vamos perdiendo la actividad y probablemente si aumentamos mucho más la dosis no vamos a ver nada. Bueno, los agonistas parciales ya lo habíamos visto el concepto, ¿cierto? No logran el 100% del efecto. Más allá de eso, nada. Entonces, ¿qué es lo importante de tener presente? Los lugares de acción de los fármacos. Cuando hablamos de receptores, hablamos de agonistas y antagonistas, ¿sí? Cuando son canales, nuestro sitio de unión, ya no se les llama agonista o antagonista, sino que se habla de bloqueantes o moduladores. Cuando se habla de enzimas, hablamos de inhibidores, sustratos falsos o profármacos. Cuando hablamos de transportadores, hablamos de inhibidores o sustratos falsos. Y cuando hablamos de no proteicos, nos estamos refiriendo a que vamos a alterar el pH, la presión osmótica, la presión oncótica, agentes quelantes o absorbentes. Entonces, generalmente nosotros vamos a trabajar más con agonistas o antagonistas, pero también los fármacos pueden ser canales o enzimas. O sea, todo esto pueden ser. Sí, nunca olviden esto, o sea, vamos de acuerdo al sustrato es como se nombra. O sea, a veces les pueden decir este fármaco es modulador del canal, entonces ustedes se tienen que pensar que si es modulador del canal, ¿qué quiere decir esto? Que va a hablar como un agonista o un antagonista si lo llevamos a la parte estricta. Agonista. Si es un bloqueador del canal, por supuesto que es un antagonista. ¿Sí? La respuesta siempre va a ser modulada, no. De los canales no podemos alterar la función fisiológica como tal. ¿Cuál? El sustrato falso, esto es que se inactiva el transportador generalmente. Lo reconoce y se queda ahí pegado y ya no lo puede mover. Entonces sería como un antagonista. Exactamente, como no competitivo. Profesor, lo que hacen algunos antibióticos cuando ya tienen resistencia y
viene como la molécula activa con una molécula que es análoga. Entonces la bacteria muestra la que es análoga y es una que ha... Sí, y después las proteínas aberrantes. Total. Bueno, y aquí hay un concepto que ya es más complicado, así que tienen que tener bastante más cuidado. Hablamos de un agonista inverso. El término de agonista inverso hay que tener mucho cuidado con él porque es complejo de entender. ¿Qué es lo que se produce? Esto se produce en los canales iónicos. También en otros lugares, pero el receptor GABA es el que responde bastante bien a este concepto de agonista inverso. Esto se refiere a los ligandos que tiene el GABA, como los esteroides, los barbitúricos. ¿Ustedes han escuchado hablar de la benzodiazepina? También se unen al GABA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay fármacos que favorecen la apertura del canal GABA, entre ellas la benzodiazepina. Entonces, nuestros agonistas de GABA serían las benzodiazepinas, los barbitúricos y todo eso. Pero hay algunas sustancias que producen el efecto adverso. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se unen a este receptor como el GABA, que es un canal, no producen la apertura del canal, sino que favorecen el cierre del canal. Y por eso es que se habla de agonista inverso. No es un antagonista porque tiene efecto farmacológico, pero el efecto farmacológico no es el efecto farmacológico usual, sería la apertura, favorecer la apertura del canal. Se da cuando se cierra el canal. No cierra el canal tampoco, favorece el cierre, pero no lo cierra completamente. Entonces no podemos decir que es un bloqueante, ¿no? Sino que favorece el cierre. Por eso es un agonista inverso. En vez de activar el receptor, produce lo contrario. Pero entonces, las benzodiazepinas, por ejemplo, son agonistas inversos. No, son agonistas. Son agonistas porque abren los canales. Porque abre el canal, sí, porque permite el paso del ion al canal. ¿Y un agonista inverso cuál sería en ese caso? Que generalmente no son fármacos, generalmente son moléculas de estudio o de ensayo en el laboratorio que se denomina MXR423, por ejemplo, porque no son fármacos, ¿me entienden? Son moléculas para estudiar los canales en los laboratorios. Farmacológicamente no hay medicamentos que lo pero sí es importante tenerlo, visualizarlo, que existen agonistas inversos, es decir, en el sentido de que van a favorecer el cierre y estamos produciendo el efecto farmacológico, pero no es el usual. No es el agonista usual que estamos pensando, sino que es un agonista inverso. A veces cuando hacen estudios en laboratorio con órganos aislados, es decir, tienen un vaso aislado de canal umbilical, de cordón umbilical, y lo colocan en un vaso, son unos vasitos de cristal bien pequeños donde le colocan unos resortes en los extremos y pueden medir, por ejemplo, la contracción del vaso. Y a ese vaso le agregan bloqueadores, le agregan inhibidores, le agregan distintos tipos para bloquear distintos tipos de receptores que van a afectar indirectamente la contractilidad del vaso. ¿Sí? Puede ser directamente producir una vasoconstricción o vasodilatación, o también tú lo puedes producir de manera indirecta. Entonces a veces se busca de manera indirecta para ver cuánto nos afecta en esta contractilidad. A veces tú te encuentras con respuestas que no corresponden a la realidad, tienes que buscar respuestas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo pasa con estos canales. O sea, cuando hay cultivos neuronales, se los puede pinchar las neuronas, pinchar los canales y poder ver la conductividad iónica que tiene la neurona. Y a veces hay fenómenos que no se explican, colocan de que se supone que es agonista, que va a favorecer la apertura del canal, pero como diablos, no está favoreciendo la apertura, pero tampoco es un antagonista, porque sí hay corriente, pero es como que en vez de activarla, en vez de aumentar la corriente, la está bajando, pero la está bajando en un mínimo para decir que sea un antagonista.
cuando se hacen las gráficas se observan esto. El antagonista, este es un agonista completo, este es un agonista en presencia del antagonista. Y cuando va el agonista inverso en presencia del antagonista se puede ver que también se desplaza. El agonista inverso va a dar la respuesta inversa, nada más que eso. Cuando hay un antagonista solo, en cambio, no vemos nada, vemos una línea recta. ¿Sí? Entonces no corresponde a un antagonista porque sí hay respuesta, pero la respuesta es negativa. ¿Sí? Eso era para ilustrarle esto. Bueno, esto es para ilustrar la teoría clásica de los receptores con el efecto. Hay una teoría de dos estados del receptor, un receptor que está como latente, como en estado de latencia, y luego un receptor que está activado. Entonces, para que se produzca la respuesta, el receptor tiene que estar activado. Entonces, el agonista puro va a favorecer el estado conformacional del receptor activado. Esta última diapo ya nos vamos, para que no sigamos sufriendo. El agonista parcial, en cambio, parte de los receptores nada más van a estar activados. El antagonista va a favorecer el estado no activado del receptor y el agonista inverso es una acción un poco diferente. Y lo dejamos hasta aquí porque hay mucho ruido.